Sí, buenas tardes a todos. Como bien lo dijo la profe, yo soy residente en esta cátedra del espacio curricular de didáctica general, alumna, digamos, avanzada del profesorado de Ciencias de la Educación, siguiendo la presentación que ellas realizaban en cuanto al ciclo de entrevista que denominamos, denominadas como espacios compartidos de la Escuela al Revés. Corresponde a este espacio de esta cátedra que lleva como núcleo temático procesos de mediación y representación del contenido. Conjuntamente con el equipo de cátedra pensamos los objetos culturales como modos diferentes de pensar la clase y sus respectivos usos didácticos. Nos parece importante para trabajar y digamos, reinventar la clase para que sea como fructífera en nuestras propias prácticas. A continuación, doy la bienvenida a la profesora María Luz. Ella fue egresada de la carrera del profesorado de Historia de la Universidad Nacional de Catamarca en el año 2014. Actualmente enseña en el ISAC la materia de ética profesional del cuarto año de artes visuales. También enseña en el Instituto Enrique Guillermo Cut, en el espacio curricular de formación ética para docentes de inglés y nivel primario. En mayo del 2021 formó parte de la producción de un libro, que es la primera edición del libro titulado La clase fuera de serie, que se inscribe en el marco del Seminario Narrativo de la Ficción Televisiva, coordinado por Mariana Maggio en la Maestría de Tecnología Educativa en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, contando también con el apoyo de la Fundación Telefónica Movistar a partir de lo que son las series elegidas como objeto de análisis. Bueno, invitamos a que hagan uso de estas lecturas, de los textos, ya que nos permiten construir conocimiento de forma colectiva para pensar el diseño de la clase y tomar decisiones frente a estas propuestas didácticas. A continuación doy la palabra a las profesoras a cargo de la cátedra. Gracias, Sole. Por las dudas, y ya con esto empezamos a conversar con Celes, si quieren ir haciendo preguntas, comentarios, etcétera, está habilitado el chat o habiliten el micrófono y pregunten directamente, no hay ningún problema, pero yo voy a estar mirando el chat para ir receptando sus preguntas, comentarios o lo que quieran comunicar. Arrancamos. Gracias Sole, gracias Luz, vamos Celes. Genial, bueno, muchísimas gracias Luz y bienvenida a nuestro ciclo de entrevistas. Bueno, a ver, queremos conocer acá todos los que estamos, ¿cuál fue el marco académico desde el cual ustedes diseñaron y escribieron este libro, bueno, el capítulo del libro, pero en sí mismo todo el libro que se llamó Clase fuera de series? Contanos de qué va eso. Bueno, buenas noches a todos. Banquenme que la ubico la gatita. Quería salir en cámara. Este libro surge a causa de ser el primer seminario que empezamos a cursar en el segundo año de la maestría en tecnología educativa, que fue en marzo del 2020. O sea, empezó la pandemia y nosotros estábamos muertos de miedo porque no sabíamos cómo se nos iba a hacer la cursada y todo. Y es más, algunos compañeros le planteábamos a Mariana, decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Empezamos? ¿No empezamos? Y bueno, y ella dijo, sí, empezamos, y el primer seminario fue este, trabajar con las series. Primera vez que la temática estaba en el seminario, digamos como seminario en la materia, en la carrera. Después tuvimos otros seminarios relacionados a los museos, y todo fue en el marco de la pandemia y de cómo nos había modificado bastante nuestra vida, como la mayoría de todos los de la corte, la mayoría son profes, entonces como que estábamos muy, como todos, ¿no? Como estuvimos el año pasado. Bueno, en ese marco, Mariana nos propone en un ejercicio que teníamos los martes, más o menos a esta hora,
empezar a elegir y trabajar con las series y que empecemos a ver. O sea que como tarea fue, chicos, vean series. Y fue como lo mejor que podíamos hacer en ese momento. Todos encerrados en la casa, entonces vimos series. Yo ya venía viendo algunas y bueno, como que fue, vamos a ver, veamos 1, 2, 3 capítulos de distintas series. Después lo que nos propuso fue armar un documento compartido en donde fuimos poniendo los nombres de las series que queríamos. Después se votaron, somos como 60 personas más o menos en ese momento, así que ponernos de acuerdo a las 60 fue todo un tema. Democráticamente se fue votando y bueno, tuvimos otro Zoom con Mariana y ella nos fue comentando, bueno, qué series podrían ser más potentes, cuáles no. Salían series más viejas, bueno, Juego de Tronos estaba, entonces como que Los Simpson también salió, que forma parte de uno de los capítulos. O sea que no tenía que ver tanto la novedad, sino más bien en lo que podía generar la serie. Y a partir de eso fue que la idea más loca fue esa. ¿Quieren que hagamos un libro? Y bueno, lo hagamos como parte de lo que era el seminario, que todo esto nunca pensamos que iba a ser verdad. Entonces lo hicimos. Nos fuimos poniendo en grupos conforme a los gustos de la serie. Entonces hay grupos más grandes, grupos más chicos, y esos terminaron siendo los autores de los libros. En paralelo también tuvimos entrevistas con otros especialistas que también trabajaron con el tema de las series, y eso también estuvo muy bueno porque nos abrió así mucho la cabeza con esto de identificar este objeto cultural tan contemporáneo y que también hay poco escrito. Entonces, como que los marcos teóricos son bastante recientes, e incluso hasta la misma Mariana, ella había escrito algo en su momento, pero no había sido tan profundo. Entonces, como que creo que en parte fue un sueño de ella y un sueño nuestro ir llevando todo esto a la realidad. Bueno, cuestión que pasó un año de eso y una de las compañeras empezó a moverse para ser editora, así que aprendimos un poco a ser editores, a hacer también ponernos de acuerdo de nuevo, a hacer Zooms para esto. Terminando el año nos dijeron que se daba, Fundación Telefónica nos daba el ok, y este año se hizo la presentación a un año de esta presentación colectiva, y bueno, ha sido muy emocionante para nosotros ver que significaba algo importante, porque por lo menos lo que nos decían las profes de la maestría fue la primera producción hecha por una corte, aparte con este tipo de seminario. Así que bueno, muy contentos con haber participado, casi sin querer, porque realmente es como que nos fueron llevando de la manito, ¿no? Como cuando íbamos al jardín, así, nos iban llevando de la manito y nosotros íbamos detrás. Pero bueno, es re lindo que te digan, anda a leer y anda a leer o a ver series y listo. Los grupos de WhatsApp eran terribles porque eran todo el tiempo discutiendo, porque aparte todos éramos fanáticos de las series, entonces como que era el grupo, el tema, discusiones tremendas alrededor de no, pero sí, no, que está muy quemada esta serie, que sí, que entonces como que había muchas de estas discusiones y uno también conociendo más series. Y ya no te daba tiempo, o sea, como que decías, bueno, me pago Netflix, me pago esto, y ya no podíamos pagar más, entonces no, nos quedamos con una sola plataforma y listo. En ese momento podíamos pagar una, entonces nos quedamos con esa y vemos qué nos puede ofrecer. Así que ese fue más o menos el camino hasta llegar ahora. Genial, ¿no? Sin duda un recorrido muy acompañado, muy animado también, ¿no? Esta idea de este juego de los sueños compartidos, que como decíamos, primero parece que fue una idea de Mariana, pero que después el hecho de que los involucra a ustedes, ¿no? Y que todos en este juego que Mariana siempre convida a hacer, ¿no? A construir conocimiento con los estudiantes, todos juntos, y más cuando uno puede producir un libro que ya implica la documentación. Fantástico, ¿no? Me encantó. Pero ahora bien, ¿por qué las series? ¿Qué tienen las series? ¿Qué tienen las series de atractivo, que nos permiten pensar en clases diferentes, en clases alternativas, ¿no? En estas clases fuera de serie, como fue un poco el título de ustedes. Bueno, un poco creo que es la historia de lo que contaba Matías al comienzo, ¿no? Y lo que le pasaba a Jeremías también. Atraen. Esa atracción lleva a que no importa el tiempo,
no importa el cansancio, no importa la hora, no importa los pendientes, quiero saber qué está pasando ahí y quiero saberlo ya. Es como que se juntan todas estas cuestiones de fanatismos. También otra cosa que creo que suma a las series es la posibilidad de que uno pueda también involucrarse, ¿no? Esto de las comunidades de fans. Recuerdo en su momento con Juego de Tronos, ¿no? Como uno también se podía ir involucrando y haciendo sus especulaciones alrededor de lo que iba a pasar o no. Entonces creo que esa pasión es lo que lleva a pensar, bueno, ¿por qué? Esa era la propuesta inicial de Mariana, ¿no? O sea, ¿por qué esto no se puede trasladar a otros ámbitos de nuestra vida y por qué no a la escuela? Así que bueno, yo creo que es eso. En el caso también de lo que es las series en general, puedo decir que al haber tantos géneros y tantos estilos, uno tiene la opción de elegir. Entonces también pensar, bueno, yo veo cada serie como si fueran, ahora lo veo como si fueran profes, o como si fueran materias, o como si fueran temporadas, ¿no? O sea, uno enseña a veces la misma materia tantos años, bueno, esta temporada salió mejor, hay temporadas que salieron más flojas, faltó presupuesto, bueno, o el guión estaba mal hecho, bueno, esas cosas, ahora hago esas comparaciones y me parece que está bueno porque también tiene que ver un poco con los procesos, ¿no? Incluso hasta dejar un trabajo es como dejar una serie, ¿no? Abandonarla. Así que creo que tiene que ver con eso, con la pasión que despierta tanto a quienes lo hacen, quienes trabajan en una serie, pero también quienes estamos del otro lado y que no somos actores, pero como que lo vivimos. Entonces, creo que va por ahí la pasión. Nos conecta con algo muy humano nuestro. Y eso creo que es lo que da el pie a decir, bueno, ¿con qué cosas hoy nos podemos conectar para que la educación sea algo que realmente transforme la vida de las personas y no sea solamente un decir o una frase bonita y ya está? Está bien, ¿no? Y, bueno, encontrar cómo transformar la educación a partir de las series, como estos objetos que aparte nos atraviesan, nos meten, en el mejor sentido de la palabra, los meten adentro de ellas y nos hacen convivir, vivir y estar ahí presentes en todos los lugares, ¿no? Porque como decís vos, las series, uno elige, me gustó mucho esto, que vos decías, uno tiene la opción de elegir, porque hay para todos los gustos, series como para el que quiera. Como decíamos al comienzo, Griselda contaba que hay series que no les atrajo, que no les gustaba, porque tenían cierta lógica que no le corresponde a ella, pero sí las de policial, sí las de detective, entonces eso está genial. Entonces, ¿pero por qué eligieron Community entonces? ¿Por qué eligieron esa serie habiendo tantas otras para elegir, tantas otras para buscar y demás, ¿no? ¿Qué tiene Community? Community, si te la tengo que vender, es una serie con la que te reís muchísimo. Yo venía viéndola en la época en la que se descargaba y se grababa por DVD y la veías en la compu, antes de que aparezca en Netflix. Siempre fue como una serie muy hecha a pulmón, eso me gustó mucho, la producción siempre fue hecha mucho a pulmón y tenía un humor muy rápido, es como muy, muy despierto, todo muy, como todas las sitcoms, pero particularmente esta serie tenía esto que a mí me gustaba, que era la universidad, ¿no? Entonces era un ámbito que en el momento en que yo lo empecé a ver, hará unos años, yo todavía estaba en la universidad, y bueno, y la empezamos a ver en su momento con quien era mi novio, hoy mi marido, y entonces él me la muestra y empezamos a trabajar con eso, a verla, y después llegó un momento que como que se cortó. Cuando la veo en Netflix, digo, ¿te acordás? Y justo empezaba el seminario de Mariana, y ahí volvía, y así que fue como un amor de vuelta, ¿no? Volver a recuperar la risa, volver a recuperar todas las temporadas, porque encima yo había terminado, entonces como que recuperé todo eso. Y lo que me gustaba era mucho esa idea de la universidad como un lugar, como un espacio que en teoría conocía, pero a la vez era un espacio distinto, porque era una universidad distinta. También juegan con esto de que es una universidad pública, entonces como que uno no conoce cómo son las universidades públicas en Estados Unidos, más conoce lo que es la educación privada y lo que cuesta. Entonces, como que era toda una burla hacia algunas cuestiones y estereotipos, y bueno, y cuestiones muy descabelladas, un humor muy ácido, y que eso me generaba mucho, mucho bienestar, me daba mucha felicidad ver esta serie.
Así que bueno, fui convenciendo ahí a las coautoras de la serie para que la vean, se sienten y las vean, y les di un fin de semana para que las vean, porque también eso, Mariana nos dio, una vez que las elegimos, bueno, tienen otro fin de semana para verla y recontraverla y entrar a analizarla, así que en ese fin de semana se pusieron las pilas las chicas y terminaron de verla, la pasaron bombas, se rieron un montón, y bueno, y por eso fue que la elegimos. Pero también, al margen de que la pasábamos muy bien, tenía muchos guiños, muchas cuestiones de esto que señalabas en un momento, Celeste, esto de guiños hacia distintos géneros y también hacia otros objetos culturales que están buenos para ese momento en donde salió la serie y que también eran como unos guiños que nos podíamos permitir jugar. Juega mucho la serie con el otro, con romper esta pared de quién está acá y atraviesa la figura del espectador y te habla. Entonces, eso también estaba muy bueno porque era como un ida y vuelta. Y como era una serie muy a pulmón, la comunidad de fans también era muy fiel y muy a pulmón. Así que eso fue por un lado eso, y por otro lo que es la serie en sí, que véanla hasta la cuarta temporada, es como todo cerradito, digamos. Después capaz las cosas, como hay temporadas que van aflojando, bueno, capaz que van aflojando algunas, pero hasta la cuarta temporada, así como Juego de Tronos, si me permiten la recomendación, hasta ahí nomás está perfecto. La función de los directores, ¿no? Porque justamente en la cuarta temporada se va Dan Harmon y la serie cae picada y que bueno, después no la pueden resucitar, en fin. Pero bueno, me gusta mucho que recuperás las series como estos espacios de ámbitos comunes, que por ahí todos convivimos o tuvimos en este caso todos en una universidad, no como lo están viviendo ellos, porque estamos todos de manera virtual, pero sí son espacios comunes, espacios que habitamos y además nos muestran formas alternativas, ¿no? Que por ahí uno desearía conocer y no puede, como vos decís, la universidad pública estadounidense, ¿no? Y me encantó esto que decías, me daba felicidad. Qué lindo, y que va jugando lo que dice Mariana, poder tener una clase y decir, me da felicidad esta clase. Pero algo que me quedó pensando a partir de lo que vos dijiste recién, que Mariana les dijo, en una semana vean la serie, en un fin de semana vean la serie y analízanla. ¿Cómo analizaban la serie con estas finalidades didácticas? ¿Cómo hacemos para ver una serie y analizarla y que nos sirva estas horas de procrastinación jugando con lo que pasaba con Matías, pero que nos sirva con fines didácticos? Bueno, eso fue todo un tema. Nosotras nos organizamos, hicimos un grupo de WhatsApp aparte de Community, que hasta el día de hoy lo tenemos. Y lo que también Mariana nos dio, teníamos un poco de capítulos del libro de ella, en donde ella plantea esta idea de la inmersión y de las formas alteradas para la clase. Entonces, pensábamos un poco en capítulos que capaz no era toda la temporada para rescatar, pero capaz que era un capítulo en donde nos podría servir para, para pensar, bueno, si esta situación problemática yo lo planteo en un aula, capaz que lo podría encontrar un paralelismo. Por ejemplo, Community tiene un capítulo que siempre es como, en vez de jugar a la Semana del Estudiante, ellos tienen como una especie de festival de paintball, digamos, y el último que sobreviva, no sé si le dan plata, bueno, hay distintos premios. Entonces, cada temporada es un capítulo que tiene un capítulo sobre eso. Entonces, pensábamos un poco cómo reinventar ese contenido, ¿no? Que siempre, bueno, tengo que enseñar la célula, tengo que enseñar a los egipcios, ese mismo contenido todos los años, ver de qué manera lo maquillaban, le daban una vuelta de tuerca distinta para presentarlo desde allí. Otra cosa que también estaba interesante en algunos capítulos era cómo resolvían un problema desde la mirada de los distintos personajes. Entonces, hay un capítulo que se llama ¿Quién va a recibir una pizza? Entonces todos buscan una solución sobre quién va a recibir una pizza, y que es una situación totalmente común. Entonces, partiendo de situaciones totalmente comunes, surgió una problemática y el uso de personajes que tenían más o menor imaginación, pero que llevaban al otro. Entonces yo creo que una forma de empezar a analizar primero es
bueno, verla, disfrutarla, recordar aquellos capítulos que nos gustaron, recordar aquellos que te hicieron sentir bien, y después empezar a analizar, bueno, a ver, ¿en dónde me sentí más involucrado? Pensando en esta idea de la inversión, ¿no? Cómo yo me fui metiendo en esto hasta no poder dejar de saber qué pasaba. También pensando un poco en esta idea de las formas alteradas, cómo hay distintos caminos para llegar a una solución. En el capítulo este de la pizza, como también en otros, creo que una de las cosas que te va mostrando un poco es cómo piensa cómo piensa Abed, cómo piensa Jeffrey, y cómo van evolucionando también los personajes, que eso un poco es lo que nos pasa a nosotros también. Nosotros, si me hubieran visto cuando entré a la universidad, no soy nada en comparación a lo que soy ahora. Entonces, como que esa evolución que uno va teniendo y esos cambios que uno va teniendo también tienen que ver mucho con lo que es las decisiones que vas tomando. Entonces pensaba mucho en la idea del juego, porque también esto es importante y cómo estos grandes también se involucraban en el juego. Y otra cosa interesante es la experimentación. Lo que hace Community es experimentar todo el tiempo desde el humor, pero desde una mirada satírica, si se quiere, y llevar al extremo situaciones. Entonces, esas situaciones son las que generan algo ilógico, capaz, pero que te genera un problema y eso lleva a distintas soluciones. Hay un capítulo que a mí me encantó, que no lo llegamos a poner en el libro, pero es una habitación que tiene uno de los personajes que está vacía y él se imagina un montón de situaciones. Y realmente es un gran consumidor de géneros, de distintos géneros, de cine, policiales y demás. Entonces, cómo se van mezclando esos géneros y hay homenajes a películas, hay homenajes a diálogos concretos. Bueno, el autor de la serie es fanático también del cine, entonces como que todo eso se ve en la impronta de la serie. Pero volviendo, para no irme tanto de la respuesta, creo que sería analizar la serie, ver capítulos que más nos han gustado, recuperar un poco cuál es la situación problemática que te da. Lo bueno de la sitcom es que empiezan y terminan, y capaz hay una meta historia gigante después. Entonces, pensar en estas cuestiones. A mí me gustaban mucho los capítulos que eran en donde trabajaban con los profesores. De la materia que sea, ¿no? Por ejemplo, estaba el profesor de español, estaba el profesor de antropología, el director, bueno, toda una cuestión ahí con el director, pero digo, cómo esas materias las iban enseñando de una forma distinta. Creo que también estaba un profesor de historia, entonces como que eso a mí me gustaba particularmente para pensar, bueno, cómo enseñan y satirizan la figura del docente y la figura también del director, ¿no? Figuras que capaz antes eran como de bronce, ¿no? Y ahora eran totalmente humanas, con un montón de problemas, e incluso ni siquiera eran buenos profesores. Pero a pesar de eso, había toda una cuestión de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, creo que tiene que ver un poco por ahí, con ver situaciones y ver cómo esa lógica de la experimentación y de los, por ejemplo, también cambios temporales que se daban, o de ser autorreferenciales. Yo lo relacionaba esta autorreferencia con la metacognición un poco que uno se puede hacer, ¿no? Porque la serie, al ser tan larga, llegó momentos en donde ya se referenciaban a sí mismos. En la temporada 1 te decían, entonces, esa referencia a la misma serie, uno podría decir, bueno, en marzo del 2021 hicimos esto, y ahora que estamos en septiembre, recuperamos eso que hicimos en marzo. Esa cuestión capaz que antes lo veíamos con un repaso, verlo, pero que la autorreferencia la hagan los mismos chicos, los mismos estudiantes, también está bueno porque es como, significó algo importante para ellos, por eso lo recuperan. Así que bueno, creo que eso es como unas primeras herramientas. Tampoco puedo denominar experta, porque cada una de las series, al tener distintas lógicas, uno puede ir encontrándole la vuelta en base a los recursos, pero creo que también esto que creo que Grey decía, esto de las series de misterio, ¿no?
quién mató o quién es el asesino o el giro que tiene, toda esa cuestión tiene que ver mucho con la narrativa, cómo yo voy a contar esta historia. Entonces, me parece importante, dentro de lo que es cualquier clase, cómo yo voy a contar esta propuesta que quiero hacer. Y cómo esta propuesta se tiene que acomodar al contexto de hoy, ¿no? O sea, no sé si alguna pensó o alguno pensó que estaríamos hablando de series en este momento de nuestra vida como algo pensando para las clases. Entonces hay todo un recorrido que se ha ido dando, pero que también las series se han incorporado, capaz que no de una forma pedagógica, sino más bien de observar la película, analizar la película, observar la serie, analizar la serie. Y la vuelta de tuerca tiene que ver con que sirva para el diseño de las clases que un profe puede pensar para proponer algo distinto, una temporada inolvidable. Este año con este público y con estos actores, bueno, vamos a hacer esta temporada inolvidable. Y creo que va por ahí. Pero bueno, es un ejercicio. No me considero experta, pero creo que es un ejercicio de ir leyendo lo que se ha escrito de las series y después ver un poco lo que están escribiendo los autores de la didáctica contemporánea. Como que unir esas dos cosas para empezar a analizar. Lo que nosotros sí tuvimos fue consultas con Mariana, que íbamos viendo algunas cuestiones y ella nos iba como orientando, bueno, puede ir por acá, va por allá, entonces no centrarnos en la historia, a eso es lo que quiero aclarar. Si yo me dedico a analizar una serie, no es centrarme en la historia, sino centrarme en la lógica narrativa de lo que el director o el guionista o la propuesta de la serie me quiere dar. Y ahí es donde es más difícil. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a ver qué otras cosas más juegan en eso. Pero bueno, también posicionándonos con el género, ¿no?, de sitcom, que es un humor rápido, muy, muy propio de los Estados Unidos, entonces como que si uno tampoco no es muy asiduo de eso, como que le puede llegar a costar. Pero bueno, quienes hemos visto Friends o Como conocí a tu madre, que son también series parecidas, ayudan un poco a ver la rapidez. Bueno, esta serie es súper rápida. Hay cosas que realmente la tenés que ver 2 o 3 veces porque perdés muchas cosas si no estás dentro de esos nichos culturales que manejan algunos personajes. Fíjate que interesante, comparto en voz alta con los chicos, con los profes que nos acompañan, esto de pensar la lógica narrativa de las series para pensar la clase. Insisto en esto porque yo recuerdo en algún momento cuando se instala también, por ejemplo, la televisión como objeto cultural, en algún momento era, bueno, veíamos la película en la escuela y parece que era ver la película y después a otra cosa. Cuando en realidad esto que dice Luz, bueno, si cuando nosotros, vuelvo a esta cuestión de didáctica, nosotros pensamos en otros momentos, bueno, ¿qué es la clase? ¿Qué significa hoy la clase, el aula? Y cuando nosotros construimos una clase, implica una narración. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es comunicar un contenido que pretendemos que el otro aprenda. Entonces, en esa comunicación, incluir estas formas alteradas que nos ayudan a pensar la serie, es decir, bueno, ya lo va a contar Luz y también los invito a que cuando lean en el libro, esto de alterar la forma, no necesariamente tenemos que ir por la secuencia clásica de la didáctica, de lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo difícil, porque estamos viendo que a veces lo que nos atrae de una serie es que no sabemos la respuesta, es que queremos saber lo que va a pasar, es que queremos estar ahí, es que queremos divertirnos. Bueno, esa lógica es la que proponemos incluir para poder reinventar la clase, para que deje de ser esto de que sí o sí una clase tiene que empezar porque yo les explique un contenido para que el otro lo entienda. No, es reconocer en ustedes, en los estudiantes, en nuestros colegas cuando aprendemos, que son capaces y que desean aprender ese saber. Entonces, insisto con esto de recuperar estas lógicas narrativas o estas lógicas para pensar la clase, y en eso nos ayuda la serie, en eso nos inspiran, en que quiero estar en esa clase, me gustaría saber qué se viene, me inquieta ese contenido, y que muchas veces ojalá seamos felices, nos divertamos, y que también muchas veces en la serie también nos pasa, pienso ahora, como dice Luz, hay temporadas que son mejores, otras un poquito más bajas, hay capítulos que nos aburren, bueno, también tiene que ver con esto, porque no siempre la serie es top para arriba, entonces pensar la clase en estos términos, creo que nos va a ayudar y nos pone el desafío de decir, bueno,
¿cómo inicio la narración de una clase que no sea parándome, entre comillas, o activando cámara y explicando yo? Es decir, ponernos como ese principio, decir, y empezamos de otra manera, como sea. Cuando nosotros nos planteamos ese principio, nos obligamos a pensar, y justamente, como decía Luz, colaborativamente, pensando en otros. Y el profe ahí está para acompañar, para ayudar, pero no necesariamente para marcar un único camino, ¿sí? Perdón, Luz, Celes. Sí, me quedo con que todo eso se hace y lo construimos, tanto para los estudiantes como para los colegas que están acompañándonos, desde la experimentación. No queda otro juego más que experimentar y construir esas lógicas narrativas, siguiendo algunas, que me encantó este juego de miro la serie, pero hay capítulos de la serie que me atraen, que me atrapan y cuya lógica, cuya forma de contar, cuyo relato me permite a mí diseñar y pensar una clase, porque no es la serie, sino algunos de esos son capítulos ¿no? Y que inclusive hasta hay bandas sonoras del capítulo que a mí me atraviesan y que a mí me generan, me movilizan un montón, ¿no? Hay pequeñas cosas que pueden dar lugar a pensar una clase de manera distinta, pero eso va de mano de la experimentación. Hay que animarse a experimentar y pensar otra forma, si no, nunca vamos a saber para dónde podemos ir. Entonces, María Luz, ustedes en el capítulo 5 de Community, como es el que escribieron, ¿no? Recuperan muchas estrategias para pensar las clases, ¿no? Este juego, y los invito para quienes lo leyeron, este juego de mashup de contenidos, ¿no? De representaciones no lineales, que viene en juego lo que estoy usando recién, intertextualidad, ¿no? Pensar en producciones hasta colectivas, articulando diferentes objetos culturales, como aparecían en algunas series, en algunos capítulos, muchas referencias al pop y al arte popular, a la cultura popular, ¿no? Pero y ahora que nos pensamos en estas formas de enseñar, ¿cómo pensás o cómo nos ayudan las series a pensar formas de evaluar, ¿no? Sí, ese como que siempre es el tema, ¿no? O sea, es la frutillita. Bueno, y ahora, ¿cómo evaluamos? Bueno, en esa construcción, digamos, de la clase, me parece que la evaluación, por un lado, que se van tomando decisiones, ¿no? Como son decisiones colectivas y como en muchos casos son sentir que el otro es protagonista, son protagonistas de esta historia, son protagonistas de esta serie, o de este capítulo, o de esta temática que vamos a trabajar. Una lógica de evaluación tiene que ver un poco con hacerse cargo, ¿no? O sea, hacerme responsable de lo que me toca o hacerme responsable de mi grupo, hacerme responsable de ser más flexible también dentro de esta experimentación. Experimentar también desde esta lógica tiene que ver con ampliar un abanico de posibilidades que los chicos puedan elegir. También pensar un poco en qué cosas negociar con los estudiantes. Negociar en el sentido de que si hay distintas soluciones, bueno, cómo las podemos representar, cómo las pueden mostrar, cómo pueden ellos dar cuenta de que llegaron a esos resultados. Entonces creo que la evaluación de por sí no va a ir apuntando hacia el contenido, sino va a ir apuntando a la capacidad de resolución, a la capacidad de comunicación de los estudiantes sobre este tema, a la capacidad incluso de reflexión del proceso, ¿no? De cómo fueron acercándose o equivocándose, volviendo para atrás o autorreferenciándose en otro momento o avanzando. Entonces creo que la evaluación también debería ser bastante más pública, muy concreta desde el primer momento, ¿no? Plantearles, bueno, esta es la propuesta, esta es la propuesta que se les da y se los va a evaluar en estas miradas. Me parece también importante la voz del estudiante en cuanto a que él también pueda evaluarse, que el año pasado se hizo como el boom, digamos, de la retroalimentación, pero siempre es como que el profe te evalúa y vos escuchás. Creo que lo interesante sería también ver qué opinan o qué dicen los otros, mis compañeros, el grupo, los otros grupos, los que llegaron a distintas soluciones o distintas interpretaciones de ese problema. Entonces, me parece que estaría bueno tener esa flexibilidad, pero no quiere decir no ser exigente.
Quiere decir, capaz marcar ciertos límites de hasta dónde no se va a negociar y qué cosas sí. Se puede negociar la producción que quieran hacer, se puede negociar capaz los tiempos, se pueden negociar los avances, capaz que no está terminado la producción, no sé, puede ser desde una producción audiovisual hasta un podcast, pero capaz que ya me presentaron el guión y no está la grabación, pero el guión está perfecto. Y bueno, hay una flexibilidad en cuanto a esas cuestiones. Así que creo que en ese sentido la evaluación también creo, pensando en esta idea de que las series nos llevan a lugares felices o a lugares donde queremos estar, la evaluación también debería ser algo que nos gustaría saber, no tanto qué nota me voy a sacar, sino más bien qué opina el otro del trabajo que yo hice. ¿Qué opina la profe del trabajo que acabo de hacer? ¿Que me costó? O que me siento orgullosa de hacerlo, y que esa devolución, capaz de mis compañeros también, puede ser muy significativa para todos. Entonces, creo que la evaluación tiene que ir por ahí, con tener ciertos marcos, pero para eso la propuesta tiene que estar bien diseñada, bien con tiempos flexibles, en donde yo pueda ir sacando micro datos, micros procesos que se vayan dando del trabajo en grupo o de trabajos individuales o de análisis o de preguntas y tener un seguimiento. Así que creo que va por ahí, o por lo menos de lo que yo he experimentado en secundaria y un poco que estoy experimentando con los chicos del ISAC y del HUD en superior, va por ahí. O preguntarles qué les gustaría hacer. Y es algo que, por lo menos hasta los grandes me dicen, nunca me preguntaron qué quisiera hacer para rendir un final. Bueno, es hora. Entonces, como que la libertad que les das a los estudiantes, para ellos es como que les da miedo, porque nunca han elegido cómo quisieran ser evaluados o qué quisieran hacer. Así que está bueno, porque también como que vos también experimentás, ellos se descolocan y proponen cosas bastante interesantes y uno va ahí negociando en ese proceso. Bien, buenísimo. Eso es una data y una estrategia muy buena que podríamos empezar a pensarla. Grey, chicos, no sé, algo que quieran consultar a María Luz. Yo voy por ahí posteando algunas cosas en el chat, por si los chicos quieren ir también como ampliando el diálogo. Me gustaría darle la voz a los chicos, si alguno quiere preguntarle, decirle algo a Luz, sé que algunos fueron sus alumnos y por lo menos si quieren saludarla. Sabemos que algunas, es más, tuvimos a la tarde un sticker esperando tu, tu participación, o sea que la clase se expande por estos distintos modos de manifestación, de objetos culturales, ¿no? Si alguno de los chicos quiere hacer algún comentario, saludar a Luz, active el micrófono, por favor. Ya saben que no podemos gritar. Ahí está, Aileen. Dale. Hola, profe, ¿cómo le va? La Hola, conozco a Luz. La emoción. Estuve leyendo el capítulo y me pareció muy interesante porque esa serie también la vi hace mucho tiempo con mi hermana porque le robaba también los CD para ver. Pero la conexión que hace con la realidad es muy interesante, podernos representar en las series, porque justamente de eso se trata, de algo que nos interesa, porque es un drama, no sé, por lo menos yo encuentro siempre un drama que se parece al mío y lo puedo representar. Y también sucede en el aula eso de poder hacer una conexión con nuestros problemas o con nuestras situaciones, nuestras experiencias. Y es muy bueno llevarlo a la práctica de la enseñanza porque de eso se trata, de poder conectar más individualmente el contenido, así podemos enseñar y sea significativo. Eso valoré mucho en el capítulo, es más, tomé nota y todo, estuvo muy interesante la clase. Gracias por tomar la luz. Gracias, Aileen, gracias por leerlo. Y sí, a mí también me genera esto de que como que en un capítulo sos un personaje, al siguiente sos el otro, y esa posibilidad de transformarte en otra persona, aunque no estemos actuando, me parece genial. Y eso por lo menos yo lo intenté llevar a juegos de rol, que también hay un capítulo de juegos de rol, que está muy bueno también para verlo en la serie, y lo intenté llevar en secundaria y lo intenté llevar en superior.
Y está muy bueno porque creo que los grandes también merecemos seguir jugando. Entonces, como que no ver el drama, no ver solamente el drama, sino, bueno, con este drama, ¿qué puedo hacer? Y es la Rosa de Guadalupe en vivo, así que está muy bueno. Gracias, Ailín. Te quiero. ¿Alguien más que quiera, por cuestiones de tiempo? Emilce, ¿qué haces? No, hola, ¿cómo están? Emilce es profe del Departamento de Ciencias, le contamos a Luz, es nuestra colega, así que gracias, Emilce, por acompañarnos. Sí, estaba muy interesada en esto y bueno, las quiero felicitar, me encantó la propuesta. Y no, pensaba, ¿no? Estas cuestiones que empieza uno a volar cuando escucha esto de llevar la serie al aula, y yo acá escuchándolas a ustedes, de pronto es como que viví esto como, ¿por qué no pensarlo como una serie y poder identificar roles, ¿no? El lugar así enérgico de, por ejemplo, de Celeste, la energía que me transmitió como conductora, Griselda anotando los conceptos en ese rol de profesora, Luz relatando con otra paz, con otro tono del habla. Entonces, es como que esto era también una forma de vivir los personajes, ¿no? Pensaba en esto de trasladar la serie al aula, cómo uno representa roles, interpreta personajes, ficcionaliza, y son cuestiones muy buenas para poder traspasarlas. Después también recuperar un poco de lo que decían, ¿por qué no también vivir las series, el cine, como una instancia de ponerse en contacto en los espacios formativos con las producciones culturales? Digo, esto lo dice Lidwin, ¿no? No siempre estar pensando en tomar estos productos para llevarlos a los contenidos curriculares, sino también poder ver una película para ver la película, por el disfrute estético, y sobre todo tomar esto, ¿no? Las series, que son los nuevos formatos culturales, empezarlos a vivir de ese modo, ¿no? Como un consumo del arte, así como uno va a ver una obra en un museo, o puede leer un libro, ¿no? Y trae a Borges o cualquier otro autor al aula para conocer de ello, más allá de los contenidos culturales, está bueno pensarlo en esos términos. Y sobre todo también porque tanto el cine como las series permiten mucho la transtextualidad o la intertextualidad, es decir, bueno, esto me lleva a esta otra obra y a esta otra, y no solo del audiovisual, sino también de la literatura, de la pintura, alguna otra producción de alguna otra época. Entonces, esa forma de vivir la educación, ¿no? En términos más amplios, me parece que estas son formas muy, digamos, muy buenas, ¿no? Muy potables para trabajarlas así. Y después otro aporte, bueno, poder reconocer digamos, los dispositivos discursivos y teóricos que hay detrás, ¿sí? Que creo que por ahí alguno de ustedes lo planteó, porque siempre en estos lenguajes mixtos de imagen, de textos, de discursos, siempre hay categorías, están como combinados, ¿no? Hay categorías discursivas en las imágenes y en los fotogramas, y al revés, hay muchas construcciones visuales, cosas que quedan grabadas como imágenes de pensamiento también a partir de las narraciones. Entonces, hacer ese estudio más profundo son recursos súper útiles para la formación. Eso como aporte, y bueno, y una vez más, felicitarlas, me encantan estas propuestas en los ámbitos educativos, está muy bueno traerlos. Muchas gracias por los aportes, por acompañarnos, y qué importante esto que vos decís también, ¿no? De disfrutar estos objetos culturales más allá de una finalidad pedagógica, que si lo pensamos en términos pedagógicos tiene que ver con esta amplitud educativa, pero esto también de disfrutar, de gozar del arte es muy importante, porque en ese sentido las instituciones educativas dan esta oportunidad, ¿no? De mundos posibles que quizás en otros entornos, en otros espacios, por ahí no todos lo pueden disfrutar, así que me parece muy importante. Sí, vamos viendo, sí, Celia, no sé recupero de Emilce lo de la transtextualidad e intertextualidad, en cómo una serie te puede llevar a otros discursos, a otros formatos, y pensando en la clase, cómo una clase te puede llevar a otra clase, o a otro espacio curricular, o a otra disciplina, y cómo podemos pensar la misma narrativa, pero articulando dos espacios curriculares distintos. Me parece muy fascinante eso. En fin, ya está. Antes de que nos vayamos despidiendo, porque también
queremos ser respetuosos con el tiempo de Luz y de ustedes también que se conectan. Tenemos una pequeña sorpresa, Sí, yo. a modo de agradecimiento también para Luz. ¿Levantás vos, Ele, o levanto? Sí, la comparto yo. A ver. Acá Mariana Maggio, es un placer saludar a la profe Griselda y a ustedes, estudiantes de didáctica. Les quiero contar que sigo de cerca lo que hacen y me alegra estar presente en esta clase, pero hoy vengo especialmente para saludar a mi queridísima Luz Brizuela y también a reconocer su enorme trabajo como maestranda y como coautora del libro Clases Fuera de Serie. Ese libro es el producto no solamente de un seminario que cursamos el año pasado en la maestría en tecnología educativa, cuando la pandemia recién empezaba, sino también de la enorme convicción de queridas y queridos colegas como Luz, que con fuerza, con compromiso, en un momento tan difícil, decidieron entregarse a la aventura de mirar series y buscar ahí inspiración para el rediseño de las prácticas de la enseñanza, que es ni más ni menos un tema de la didáctica. Me encantó que Luz haya decidido analizar una serie que sabe que a mí me fascina, que es Community, que ojalá puedan verla, porque en sus pasos de comedia tiene experimentos que nos sirven para pensar en las alteraciones de la linealidad, no solamente en los relatos de la ficción televisiva, sino también en las prácticas de la enseñanza, en aquellas que ustedes van a crear y que esperamos que sean profundamente transformadoras. Gracias, un gran abrazo, Luz, te felicito, es un placer que hayas sido parte de este proyecto, que sigas siendo parte de este colectivo. Griselda, y a todas y a todos un abrazo gigante. Bueno, ahí salió bien. Bueno, yo te dije, Luke, tenés que tener pañuelos para el saludo y la sorpresa y demás. Muchas gracias. La verdad que no sé cómo hace, pero está siempre, no sé. Está siempre y siempre sabe todo lo que hacemos, no sé, es un gran hermano, es genial y desde el cariño también. Así que Mariana, lo que planteó es cierto, estábamos muy, muy mal, todo lo que fue el 2020 no sabíamos muy bien, yo personalmente no sabía si seguía en la maestría, como que estábamos muy bloqueados con esto, no sabíamos qué venía, cómo se venía, y creo que este seminario como que nos dio así ese empujón para decir, no, chicos, ustedes tienen que hacer esto, hay que seguir, políticamente tenemos que recuperar esto, es nuestro momento, así que la tecnología educativa se puso en boca de todos desde el año pasado y seguirá, y bueno, estábamos como que cada uno empezó a hacer esa reproducción desde donde estábamos para ayudar a los colegas y a todo a quien quisiera. Así que bueno, ellas también se vieron en la obligación de seguir. Así que muchas gracias por el saludo, por la sorpresa, por ver tantas caritas conocidas, por los profes que se sumaron y por el tiempo de escucharme, que la verdad que hoy el tiempo vale oro. Podríamos haber estado viendo 2 capítulos de Community. Bueno, muchísimas gracias, Luz, por habernos acompañado. Esto es parte, como dijo Sonia al principio, de un ciclo de entrevistas que denominamos Caminos Compartidos en la Escuela al Revés, y porque tenemos la convicción de que aprendemos juntos y particularmente queremos aprender de docentes catamarqueños que en tiempo de pandemia, y no solo en pandemia, desde antes de la pandemia, ahora y seguramente después, le ponen el cuerpo y las ganas y podemos aprender de ellos para mejorar las clases. Creemos que los futuros docentes de ciencias de la educación y de filosofía pueden aprender mucho de quienes hoy son nuestros colegas, nuestros profesores. Por supuesto, de todos podemos aprender, pero particularmente en este ciclo queríamos recuperar la experiencia de docentes catamarqueños, que son a los que tenemos también más cerca y que también queremos aprender de ellos. Así que muchísimas gracias por este tiempo y por ayudarnos a pensar la clase.
Pero antes que se vaya Luz, yo sé que estos estudiantes y Matías también están ansiosos de saber qué series pueden ver y procrastinar sin culpa, ¿no? Yo estoy viendo una serie, pero es porque estoy pensando mi próxima clase. Bueno, a ver, ¿qué serie nos recomendás vos? Así ya cerramos también esto. Bueno, me encanta, a mí me gusta mucho Atypical y Sex Education, así que están ahí. Todo lo que sean con adolescentes, como trabajo con adolescentes, me encanta. Así que en ese sentido soy fan de esos. Y después hay otra que no voy a nombrar bien el nombre porque soy un queso en inglés, algo de Clipshare, algo así, que está en Netflix, que tiene que ver mucho con cada capítulo tiene el nombre de un protagonista. Empecé a verla el otro día y tiene toda la relación con las tecnologías, ¿no? Y cómo se va intentando resolver una situación conflictiva, y 8 capítulos, así que está para el fin de semana. Está genial. Pero bueno, todas las que tengan que ver con saltos en el tiempo, Tokyo Revenge, ahora estoy muy anime, así que estoy como más tirando para ese lado, pero todas las que tengan que ver con saltos en el tiempo, muy, muy buenas, son las que más me gustan. Pero si quieren podemos hacer otro meet solamente de recomendarnos series. Yo me prendo, no sé ustedes. Queda que los estudiantes lo soliciten y nos prendemos todos. Lo hacemos con pochoclos. Así es. Bueno, nos despedimos entonces ya hasta ojalá un próximo encuentro. Con los chicos nos vamos a seguir viendo, conectando con los profes y seguramente nos seguiremos, estaremos en contacto por las redes o demás objetos culturales que hoy tenemos. Acá te van viendo en el chat, ahí Luz te agradecen, dice que les ha gustado mucho, así que bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Y bueno, para el día de mañana que pasen un hermoso día del estudiante, disfruten mucho, vayan a ver series, así que lo que tenga ganas de hacer, así que bueno, que pasen para mañana un hermoso día, que lo disfruten mucho y será hasta la próxima. Muchísimas gracias por haber compartido este espacio. Muchas gracias, Luz, que esta clase se construyó muchísimo con toda tu entrevista y con todo tu relato y sin duda todas estas felicitaciones que están dejando los chicos son para vos también, así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes también y feliz Día del Estudiante para todos y todas. Yo ya empiezo la previa del Día del Estudiante, se lo dije a Cele, yo ya empiezo ahora brindando por ustedes, así que... Bueno, yo sin ánimos de pincharles la primavera y demás, pero en el Classroom para los estudiantes, mejor dicho, perdón, en el aula virtual Classroom, tienen ya subida la clase del día de hoy, así que pueden ir a ver nuestra aula de educativa y conocer todo el recorrido de esta semana. Por mi parte, un abrazo a todos. Muchas gracias. Hasta la próxima, nos vamos despidiendo. Chao, chao. Chao, profe.